Bueno, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Radio Cooperativa Itinerante, un proyecto organizado por UCETA, la Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de Extremadura, y financiado por la Dirección General de Cooperativas y Economía Social de la Junta de Extremadura. Esta vez nos encontramos en Mérida, nos acompaña, como siempre, José Antonio López, que es gerente de UCETA. ¿Qué tal, José? Buenos días. Y nos acompaña también Gabriel Moreno, que es jefe de servicios de cooperativas y sociedades laborales. ¿Qué tal, Gaby? Muy bien, gracias. Bueno, en el primer programa estuvimos en Cáceres y estuvimos abordando en el primer punto un poco qué son las cooperativas de trabajo asociado y qué era eso de la economía social. En este programa, aquí en Mérida, en la terraza del Centro Cultural Alcazaba, vamos a ver un poco cuál es el segundo paso, ¿no? Si alguien nos escuchaba en el primer episodio y se animaba a dar el paso y emprender en cooperativa, imagino que se preguntará cuál es el paso siguiente que tiene que dar para montarla. Entonces, José Antonio, si alguien nos escucha y tiene ya su idea de negocio en la cabeza, ¿qué es lo que tiene que hacer para constituir una cooperativa? Bueno, pues Francis, como hablábamos el otro día, uno de los ejes fundamentales de la actividad de UCETA como organización empresarial que promueve y fomenta este modelo de hacer economía, una economía distinta, basada, como dijimos, en las personas y no en el capital, es atender a los emprendedores, es atender a todas aquellas personas que tienen una idea de negocio, que quieren emprender, que quieren ser sus propios jefes y tienen una idea empresarial. El que tengan más o menos idea de qué fórmula societaria, jurídica quieren o no organizar, ese es nuestro papel. Ahí es donde UCETA tiene su fortaleza y ayuda a los emprendedores a encaminarles, primero, a ver si su proyecto empresarial encuadra dentro de la fórmula jurídica de la economía social y societariamente dentro del trabajo asociado, y escuchamos su idea. Lo primero, por tanto, que tiene un emprendedor es ponerse en contacto con UCETA y contarnos su idea de negocio. ¿Qué es lo que van a hacer y cómo? ¿Qué número de socios tienen previsto ser? Y a partir de ahí, UCETA entra a valorar las posibilidades de que esa actividad económica sea una cooperativa de trabajo asociado. Gaby, ¿cuál es el papel que tenéis desde la Junta de Extremadura en esto y cómo ayudáis a precisamente a esas personas que están pensando dar el paso y montar una cooperativa de trabajo asociado? Sí, desde la Dirección General de Cooperativas y Economía Social y en concreto desde el Registro de Sociedades Cooperativas, lo que hacemos es la revisión formal de la documentación que nos presenta UCETA, pero es muy importante que el emprendedor dé ese primer paso de análisis, que ellos vean que realmente el modelo cooperativo es un traje a medida, no es un corsé, es decir, tienen que sentirse cómodos dentro del modelo cooperativo, porque si no, la tasa de éxito no va a ser tan alta como nos gustaría. Entonces, una vez verificado que la empresa quiere ser cooperativa y que realmente se adapta a su modelo de negocio, tendrá que redactar una serie de documentación, por poner algún ejemplo, un CND, que le llamamos que es la certificación negativa de denominación, los estatutos, elevarlos a público, una serie de documentación formal, que ahí entiendo que tiene la revisión, o entiendo no, sé, tengo la constancia de que UCETA les ayuda directamente y generalmente nos vienen los papeles muy bien a la Junta revisa esa documentación, comprueba que está todo bien y en su caso pues aprueba la cooperativa. También es importante puntualizar que tenemos un sistema que se llama de calificación previa que permite a los administrados que gratuitamente nos presenten esa misma documentación sin elevarlo a público, sin presentarlo a notario, con lo cual reducen los costes, verificamos que están bien y una vez que verificamos que están bien ya sí se va a notario y se incurre una serie de gastos. Hablando en plata, todo este papeleo, digamos que UCETA lo ofrece gratuitamente y por tanto algo que siempre es un poco más complejo, digamos que no va a tener que hacerlo el cooperativista que emprenda, sino que ahí UCETA en colaboración con la Junta se encarga de toda esa burocracia. Algo que imagino que estarán pensando, oye, y el número de socios, ya lo hablamos en Cáceres, pero ¿cuál es el número de socios mínimo para emprender en cooperativa? Mira, Francis, uno de los aspectos más fundamentales a la hora de tener una idea de negocio, de lo que debe de preocuparse realmente el emprendedor, es de que esa idea de negocio se ajusta a lo que él sabe hacer, a lo que conoce, a que tiene detrás una idea empresarial sólida. Y luego, con respecto al tema de la documentación y de los papeleos, como dice Gaby, hay ya UCETAs donde entra, después del análisis de la idea empresarial, a ponerles en el día y en el camino de la constitución total de su sociedad cooperativa. Extremadura es uno de los territorios, una de las comunidades autónomas, que tenemos dos leyes de cooperativa. Dos leyes de cooperativas que nacen muchas veces las de negociaciones de la Junta de Extremadura, de la Dirección General de Cooperativas y Economía Social, con las organizaciones empresariales de la economía social, y en este caso del movimiento cooperativo. Tenemos una ley, que es la Ley 9/2018, del 30 de octubre, que es para las cooperativas tradicionales y aquellas que vayan a nacer hoy
con un número determinado de socios y con un capital social determinado en euros. Y la Ley 8/2006 de Sociedades Cooperativas Especiales para un tipo de proyectos más sencillos, para lo que denomina la ley pequeños proyectos empresariales. Entendiendo por pequeño proyecto, hoy en día tienen cabida casi todos los proyectos a los cuales UCETA se encuentra en su día a día. Los requisitos mínimos para montar o constituir una cooperativa de trabajo asociado son mínimo 2 socios trabajadores. Ese socio trabajador es la figura de la persona emprendedora que se hace socio de la sociedad porque aporta un capital, y trabajador porque, al igual que decíamos en el capítulo anterior, en las cooperativas de trabajo asociado tenemos la obligación de prestar nuestro trabajo personal en la sociedad cooperativa. Y hay que desembolsar un capital social. La legislación española marca como carácter general que el desembolso de ese capital social, que es el dinero que los socios aportamos en el proceso constitutivo, debe de ser de al menos 3.000 euros. En este caso, la ley de cooperativas lo iguala. El capital social de una cooperativa de trabajo asociado es de 3.000 euros. Si bien las cooperativas especiales, por aquello de que hemos hecho una ley un poquito más ágil para favorecer que los jóvenes emprendedores y mujeres y otro tipo de personas se incorporen al mercado de trabajo vía cooperativa de trabajo, puedan constituir la sociedad con un depósito solo de 1.000 euros en la constitución de la empresa, y la legislación nos otorga un plazo de 4 años para desembolsar los otros 2.000 euros. Por tanto, los primeros 2 requisitos son mínimo 2 socios trabajadores, los cuales pueden ser familiares entre ellos o amigos, o personas que simplemente coincidan porque tienen competencias profesionales iguales o similares, y un capital social de 3.000 euros, con un principio de desembolso de 1.000 euros y un posterior desembolso de otros 2.000. Gaby, ¿qué tipo de ayudas ofrecen la Junta, las instituciones, UCETA, para aquellas personas que tienen que desembolsar ese capital social? Aunque la verdad que es bastante poco comparado con otras opciones, pero ¿hay algún tipo de ayuda? ¿Cómo la Junta ayuda a promocionar precisamente que se emprenda bajo esta fórmula? Sí, nosotros tenemos en la Dirección General de Cooperativas y Economía Social una subvención específica, una línea de subvención específica para la asesoría técnica de las cooperativas y sociedades laborales, que va para eso, para los gastos que tengan que incurrir para la constitución de la cooperativa. Además, también cubrimos otra serie de gastos a través de otras líneas, pero quizá la más importante es la de incorporación de socios trabajadores, que esa José Antonio la conoce mejor que yo, que es para darle un primer impulso a la cooperativa. Es decir, nosotros financiamos cuando la cooperativa ya está constituida, sí les pagamos esos gastos en los que han incurrido en su constitución, pero previamente hay una para la incorporación de socios trabajadores que dejo que te la comente José Antonio, la conoce mejor. Pues cuéntanos, José. Sí, bueno, una de las principales ayudas que tiene el Gobierno regional de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en este caso a través del Servicio Extremeño Público de Empleo, son unas líneas específicas para la incorporación de personas socias trabajadoras a las cooperativas de trabajo asociado y a las sociedades laborales. La ayuda es una ayuda bastante importante, es cuantiosa, y va a marcar una estrategia importante para que también aquellas personas que quieran emprender puedan hacerlo en este modelo de la economía social y de la cooperativa y puedan sustentar los primeros años de actividad del negocio. En este caso, la mujer que se incorpore a una cooperativa de trabajo asociado ya constituida, o porque sea una nueva constitución de una sociedad cooperativa, va a tener una ayuda por ser mujer de 12.000 euros. 12.000 euros que no van a depender de la edad de la mujer y que no van a depender de otro tipo de circunstancias. Simplemente el hecho de ser mujer, 12.000 euros. Y el hombre sí va a depender un poco de la edad que tenga, de la situación de donde provenga, de la localidad donde viva, con una ayuda mínima de 9.500 euros y una ayuda máxima de 11.000 euros por hombre. Aquí, bueno, las organizaciones, cuando hemos negociado este tipo de ayudas, hemos conseguido, para que lo entienda la sociedad, una discriminación positiva, en este caso hacia la mujer, porque la mujer todavía sigue siendo un elemento importante a la incorporación al mercado de trabajo. Además, la Junta de Extremadura les va a financiar los gastos de constitución, que, como decía Gaby, la Dirección General tiene ayudas para las cooperativas ya en proceso de constitución y en su día a día. Para los gastos notariales y para los primeros gastos de constitución de la empresa, este mismo Servicio Extremeño Público de Empleo subvenciona en la misma línea de subvención con una ayuda de hasta 1.000 euros los gastos de constitución. Normalmente los gastos que van a entrar ahí son los gastos del notario y los gastos registrales, pero el registro de cooperativa es totalmente gratuito en el proceso constitutivo y en el día a día de la sociedad. Esos 12.000 euros de ayuda, o 11.000 euros, 11.500 en el caso del hombre, 11.000 euros, van
a tener una exigencia, y es que se den de mantener los empleos 24 meses. Si la cooperativa, en lugar de obligarse a mantener los empleos 24 meses, que es lo que nos determina y nos marca como objetivo legal la norma, quieren estar 36 meses, es decir, 12 meses adicionales, cada puesto de trabajo será subvencionado con otros 2.500 euros adicionales. Y para aquella cooperativa donde los socios hayan optado, que será objeto de debate de otro programa, la cotización a la Seguridad Social, hayan optado por cotizar en el régimen especial de trabajadores autónomos, aunque dentro de una cooperativa, y tengan derecho a la tarifa plana, se les va a subvencionar 1 o los 2 años de tarifa plana, teniendo unas ayudas adicionales de 1.920 euros o 960, dependiendo de las circunstancias. Por tanto, unas ayudas importantes e interesantes que hacen muy atractivo este modelo a emprendedores que quieran venirse a la familia de la economía social. La verdad, Gaby, no sé si las sociedades laborales, sociedades limitadas o otro tipo de fórmulas empresariales tienen tantas facilidades como las cooperativas de trabajo asociado. Pero independientemente de las subvenciones, ¿tú por qué aconsejarías a la gente que nos ve que emprenda en cooperativas de trabajo asociado y por qué crees que la economía social tiene ese valor añadido que está comentando José Antonio? Te quería puntualizar antes que también una segunda parte de las subvenciones que no ha citado José Antonio, porque ya no corresponden al SESPE sino a nosotros, tenemos en la primera línea de las subvenciones a entidades de la economía social, también pagamos hasta el 50% de los gastos, hasta un máximo de 15.000 euros para las inversiones que esas cooperativas que ya están constituidas empiecen a funcionar. Puede ser para cualquier tipo de gasto que necesiten, desde una máquina de aire acondicionado o facilitarles una obra, una pequeña obra en la cooperativa. Y luego, a partir de lo que has dicho, en términos generales hay estudios que ratifican que el modelo cooperativo y el modelo general de la economía social, como son las sociedades laborales, tiene una mayor tasa de éxito que una empresa normal. Por su flexibilidad a la hora de gestionarse, que eso te lo puede puntualizar muchísimo mejor José Antonio, que lo conoce. Es decir, son empresas mucho más flexibles que lo que son una SL normal o una SA. Pero es que además en Extremadura son especialmente importantes en las pequeñas localidades donde quizá constituir una empresa es más complicado, pero es más fácil para constituir una cooperativa. Y ese tejido cooperativo que se va ubicando en las pequeñas localidades es muy importante. Lo que ocurre es que a veces pasa desapercibido porque no tenemos la coletilla de sociedades cooperativas. En las cooperativas de trabajo asociado no se suele publicitar, pero si das un paseo por aquí por Mérida es muy fácil encontrarte por un montón de cooperativas de trabajo asociado que han constituido UZ y es que está plagado una vez que conoces, pero son las grandes desconocidas. Aparte de eso, te diría que hacer un poco más hincapié en lo que has dicho, la tasa de éxito, la forma de gestión es una gestión democrática y es una gestión que se adapta a las personas, no al trabajo en sí, sino que es muchísimo más flexible. Nosotros siempre hablamos de que es la economía social, la economía de las personas, precisamente porque se prioriza a las personas por encima del capital, que es una de las diferencias, de las muchas diferencias que tienen las cooperativas con respecto a otros modelos empresariales. Bueno, pues vamos a continuar hablando de cooperativas. Te doy las gracias, Gaby, por acompañarnos. Nos acompañarás en otro y también Diego Sánchez Duque. José Antonio, a ti te veo ahora dentro de un ratito. Muchas gracias a ambos. Y ahora vamos a dar paso a uno de los muchos vídeos que tenemos para seguir difundiendo el cooperativismo y seguimos con nuestro siguiente invitado. Somos 3 socios, 2 jefes como mecánicos, yo más bien con el tema de papeles, pedir recambio, recepcionar los coches cuando vienen y entre los 3 pues, estamos llevando todo esto. Vinimos de una empresa que ya te digo que nos cerró, por amistades me dijeron teníamos ganas de montarnos por nuestra cuenta, me hablaron de UZ, nos pusimos en contacto con UZ y a partir de ahí ellos se han encargado de todo. Sin ellos no haríamos nosotros nada porque es imposible. Gracias a ellos pues hemos tirado para adelante con esto. La mayor ventaja de esto que nadie te manda, somos 3 personas, nos llevamos muy bien. Exactamente, no tener jefe por encima, lo bonito es consensuarlo todo. Que hay que comprar herramientas, oye, ¿qué os parece esto entre los 3? Oye, pues en vez de irnos a esta hora, hay que acabar el coche, pues nos quedamos hasta otra hora. O todos los gastos, todo se consensúa y hasta ahora nos va muy bien y esperemos que sigamos así. Lo principal, que es lo que yo y nosotros hemos hecho, es saber lo que uno vale.
O sea, saber lo que da de sí, si cree que puede tirar para adelante y valorar lo que uno vale, no hay nada más. Si crees que vales mucho y puedes tirar para adelante con este negocio, pues para adelante y sin miedo. Y luego ya los resultados vendrán. Si tú te lo crees, bueno, al fin del mundo, ¿sabes? Esa es la mejor valoración que puedes hacer. Pues continuamos con nuestro siguiente invitado en esta parte institucional que hacemos en todos los programas. Tenemos, como en la anterior ocasión, a Miguel Ángel Herrera, que es el presidente de UCETA. ¿Qué tal, Miguel? Bien, aquí otro día explicando nuestra idea. Otro día más insistiendo en lo mismo. Insistiendo en el tema. Y tenemos al alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna. ¿Qué tal, Antonio? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, imagino que no es la primera vez que escuchas hablar de cooperativas, porque tenéis ya cierta tradición en el ayuntamiento a la hora de colaborar con UCETA. ¿Desde hace cuánto que estáis en ese proceso de colaboración? Bueno, pues llevamos hablando de cooperativas desde que entré de alcalde, desde el año 2015, hace 10 años, gracias al trabajo de la delegación de formación para el empleo y, por supuesto, gracias a la colaboración de UCETA. Desde entonces llevamos firmando convenios bianuales que cumplen ahora en este último que firmamos hace unos meses, el 5º convenio, es decir, 10 años de colaboración, de apoyo al cooperativismo y, por supuesto, de la mano de UCETA, sin la que, sin su colaboración y sin su petición, habría sido imposible hacerlo. Miguel Ángel, ¿los convenios en qué se traducen? Aparte de esa relación institucional, al final imagino que es una herramienta para promocionar, ¿no?, el cooperativismo. Está claro que sin el apoyo institucional de la institución, varias veces lo hemos dicho ya, sería imposible llegar a la gente que queremos llegar, ¿no? ¿De qué se trata? Se trata de que nosotros ofrecemos nuestro equipo técnico con nuestra idea, con nuestra filosofía de trabajo, y el ayuntamiento lo que hace es ofrecer, pues, instalaciones, vamos a dar charlas, por ejemplo, a la escuela de formación, que van los técnicos, explican todo el mecanismo de creación de la cooperativa, todo lo que es llevar el proceso de estatuto, todo lo que es la parte técnica, ¿no?, con la experiencia de unas cooperativas nuestras, y el convenio es el arma en la cual creemos que la unión entre UCETA y los ayuntamientos es necesaria para llegar a la gente en los pueblos, las ciudades, y explicar nuestra forma de trabajar y lo que somos, ¿no? Antonio, en la última jornada que tuvimos con UCETA, que además fue aquí en el Centro Cultural Alcazaba, dijiste que las cooperativas de trabajo asociado eran la mejor fórmula para autoemplearse. ¿Sigues pensando lo mismo? Hombre, claro, no sigo pensándolo, ¿no? Y es que el cooperativismo es siempre, como me gusta repetir, la manera en la que uno es jefe y trabajador a la vez, ¿no? Tiene muchísimas ventajas fiscales y luego también tiene muchísimas ventajas en una de las cosas más importantes que se requiere, que es la organización del tiempo de tu trabajo. Yo creo que es una forma muy avanzada de compartir gastos, inversiones y beneficios. Y por tanto yo soy un firme defensor del cooperativismo, sobre todo por el alcance que tiene en algunas de las profesiones que son de las más demandadas y que tienen mucha salida profesional. Yo quiero poner también en valor que el convenio que tenemos con UCETA es un convenio en el que no solamente se benefician aquellos usuarios futuros del cooperativismo por esa información directa que tienen de UCETA, sino la ciudad, que fomenta una nueva forma de generación de empleo muy importante para nosotros como filosofía de generación de empleo, que es el empleo autónomo, estable y en el que uno es su propio jefe. En el 2024, también en otras jornadas que hicimos con el ayuntamiento, dijiste que al menos un 20% de las cooperativas de trabajo asociado en Extremadura radicaban aquí, en Mérida. No sé si tienes actualizado ese dato, pero al menos cuando vas a presentar y abrir nuevas, que acompañas a nuevos emprendedores a la hora de dar a conocer sus empresas, algunas de ellas son cooperativas, y ¿cuál es un poco la satisfacción que tienen esos nuevos emprendedores en relación al modelo que eligen para emprender? Bueno, son muchas porque fundamentalmente en el sector sociosanitario, en el sector educativo, como bien dices, en todos aquellos nuevos negocios que se están estableciendo en la ciudad de Mérida, muchos son cooperativas de trabajo asociado que lo han decidido por sí mismos sin ni siquiera haber tenido un apoyo o colaboración de las instituciones. Es decir, que lo que hacemos desde el ayuntamiento con UCETA es promocionar esa forma de trabajo, pero sí son muchísimas. No tengo un dato actualizado, pero en el momento que son pequeñas pymes de 2 o 3 autónomos que han decidido asociarse en esta forma de colaboración de empresa, bueno, pues nos lo dicen ellos, ¿no?, cada vez que hacemos la visita. Y ya digo, es una satisfacción que 10 años de trabajo constante se puedan traducir en nuevas aperturas de negocio en fórmula cooperativa.
Miguel Ángel, siempre hablamos de que la economía social tiene intrínseco una especie de compromiso con el entorno, en este caso con Mérida. En relación con la gente joven, ¿tú crees que, por ejemplo, la juventud de Mérida tiene conocimiento de qué significa una cooperativa y crees que es el modelo apropiado para ellos y para ellas? Ese es el problema, por eso utilizamos a las instituciones y hacemos este tipo de convenios y este tipo de charlas, debates en la universidad, en los institutos de familia profesional, en las escuelas, para eso, para dar a entender qué somos, cómo lo hacemos y desde el punto de vista personal la satisfacción que tiene uno de trabajar para él. Yo siempre lo comento en muchos sitios. Si yo soy bueno para trabajar en mi sector, en lo que yo para un jefe, tengo que ser un mejor para trabajar para mí, ¿no? Entonces, cuando hablamos en la juventud, vamos a dar charlas en la universidad, ¿no? La pregunta que te hacen siempre al final es esa. Se ve ese activo de ilusión de algo nuevo que llega, algo nuevo que se explica, lo que claro, seguimos seguir trabajando y lo que es fomentando esta forma jurídica de empresa, por eso, porque el autoempleo yo creo que es más que necesario. Es una situación en la que nos encontramos, toda la gente puede ser funcionario. Y hablo de eso porque en Mérida sabemos lo que es la capital de Extremadura y sabemos cómo se mueve el tema, ¿no? Y cuando hablamos con los chavales, pues se ve esa inquietud de alguien que quiere y que quiere preguntar y bueno, los equipos técnicos nuestros lo ponemos a disposición, siempre a disposición de ellos y estamos creando muchas cooperativas de jóvenes, en el sentido de esa ilusión en los pueblos, el arraigo al territorio, es decir, ese camino que hay que seguir. Y con las instituciones sin lugar a duda, pero UCETA lleva 36 años fomentando esto y creo que somos alguien para guiar esa ilusión, esa idea del proyecto. Al final creo que estamos haciendo un trabajo importante. Antonio, siempre que hacemos desde UCETA algún evento, alguna jornada para seguir difundiendo el modelo cooperativo, se invita a las escuelas taller de la ciudad a nivel local. Se las invita porque también existe en ese convenio una relación con ellos y con ellas para que tengan la información necesaria para después montar una cooperativa y si eso se traduce al final en creación de nuevo empleo. Se hace por eso y se explica así en las escuelas taller, porque en las escuelas taller o las escuelas profesionales, que son ahora escuelas profesionales o escuelas duales, de formación profesional dual, lo que se intenta es que distintos sectores puedan agruparse para ejercer una empresa de servicios. Y qué mejor que la cooperativa. Por ejemplo, un buen fontanero y un buen albañil pueden montar una cooperativa de servicios asociados. Y yo muchas veces se lo explico a la gente joven con la que hablo. Es exactamente igual que las UTEs que se presentan a grandes obras de distintos servicios con distintas calificaciones, pero esto es en el sector de las pymes, los autónomos, los pequeños emprendedores, es a esa misma escala el mismo ejemplo. O las grandes corporaciones empresariales cuando van a holding, van a grandes proyectos, ¿no? Por tanto, es la forma más eficaz de poder llegar a más público objetivo. Es decir, uno puede ser muy buen carpintero, pero si aparte de ser buen carpintero tiene relación con un buen electricista y puede montar una compañía, una cooperativa de servicios, 3 o 4 personas acaban siendo una gran empresa. Cuidado, acaban de siendo 3 o 4 profesionales buenos en su sector que formen una cooperativa, pueden ser una empresa de servicios de las que ahora mismo no hay en el mercado. Y por eso las escuelas profesionales se incide mucho en eso. De, oye, estáis en 3 módulos distintos donde en las experiencias compartidas de estas escuelas profesionales podía acabar formando una cooperativa de servicios a la que no le va a faltar trabajo. Y esa es la importancia que tiene el que puedan UCETA, que son los profesionales de esto, asesorar de cómo se gestiona este modelo empresarial en escuelas profesionales, en institutos, en centros de enseñanza o gente incluso que está pensando terminar la educación primaria y dedicarse a trabajar, que también hay mucha gente que necesita esa información para saber que hay otra salida profesional. Siempre destacamos como valores por la democracia, la igualdad de oportunidades. Existen muchos valores en las cooperativas, pero tú, Antonio, si tuvieras que destacar uno o dos que a ti te gusten más, ¿cuáles serían los que destacarías por encima del resto? Bueno, yo el primero y el fundamental es la autonomía de la gestión empresarial. Es decir, es básico, ¿no? La capacidad que te da una cooperativa para gestionar tus tiempos o para decidir sobre tus actuaciones, tus trabajos, tus encargos de obra o de empresa, ¿no? Yo creo que es una ventaja y luego además la fiscal tiene muchas ventajas fiscales, tiene muchas ventajas en organización del tiempo del trabajo, tiene muchas ventajas en la diversificación de sectores y servicios. Hay muchas empresas que se especializan en un solo sector y sin embargo una cooperativa te puede dar oportunidad de que se diversifique mucho a través de empresas conjuntas de servicios a distintos sectores y abarque más capacidad de mercado y tu cuenta de explotación puede ser mayor. Y para ir terminando, Miguel Ángel,
con los convenios que firmáis con los ayuntamientos, como por ejemplo el Ayuntamiento de Mérida, ¿hay algún reto, algún nuevo elemento que incluyáis en ese convenio que sea como un reto de futuro que queráis conseguir así a largo plazo? Lo que queremos es crecer, explicar lo que somos, que lo estamos haciendo de una forma, digamos, muy pedagógica y muy tranquila, que la gente lo entiende. Y yo sí me gustaría valorar, con referencia a lo que ha comentado Antonio, el carácter y la importancia que le damos a la resiliencia, lo dije el otro día, y lo sigo diciendo, ¿no? Si dentro de la generosidad, del compromiso, de la autocrítica propia, creo que somos una forma de trabajar diferente, ¿no? Pero sí es verdad que nos damos cuenta de que cuando al final creamos cooperativas, la resiliencia a resistir es importante. Y nos ha habido, se lo han decir, pero sí es bueno que valoremos también que estamos transformando empresas y empleados que se quedan parados en alguna empresa que se jubila el jefe o por lo que sea, y los transformamos en cooperativas. Aquí en Mérida hemos hecho algunos proyectos y también es importante que la gente lo sepa, ¿no? Un taller de mecánica, de hecho, ¿no? Que estaban Mecánica trabajando para una gran marca. Eran empleados de Bravo de aquí, ¿no? Y se crearon como Lubidica Taller, creo que es. Y son gente que trabajan para ellos, conocen el sector, el producto, todo, y se crean como forma jurídica de cooperativa, ¿no? Y eso también es importante que se sepa que los creamos y se están haciendo proyectos. Eso lo abordaremos también en otros programas porque es una fórmula interesante para gente que está trabajando en otros sectores o en el mismo sector, pero quiere constituirse como cooperativa, que también existe esa posibilidad. Bueno, pues Antonio, muchas gracias por, además de fomentar el cooperativismo, por venirte aquí al programa. Gracias a UCETA. A UCETA porque está posibilitando que haya trabajadores que pierden su empleo y que tengan una perspectiva de futuro gracias al capital humano o gracias a su experiencia profesional, y yo creo que eso es una oportunidad y para eso tienen que conocer a UCETA y tienen que conocer cómo funciona el cooperativismo. Y Miguel Ángel, muchas gracias por acompañarnos un día más. Gracias a vosotros y a Antonio y el Ayuntamiento, que hombre, creo que tenemos un buen feeling y una buena plan de acción, que es importante que sigamos con ello. Pues muchas gracias a los dos, vemos otro vídeo y continuamos con el siguiente invitado. Nuestra cooperativa se llama ITG Méritas, Sociedad Cooperativa Especial, instalaciones térmicas de gas. Nuestra cooperativa empezó porque yo estaba viviendo en Cádiz, yo soy de Cádiz. Nosotros empezamos como pareja, nos conocimos en el sector del gas y tenía previsto, pues claro, para avanzar en la pareja, venirme a Mérida a vivir. Y yo no me quería venir sin trabajo. Y claro, tienes que tener algo más estable, algo más fijo, más seguro. Y la sociedad cooperativa me permitía pues trabajar eso, los dos, empezando de cero y de una forma de equipo. Pues el papel de UCETA fue fundamental, al menos para mí, en ese momento de dudas, porque yo venía y nunca me imaginé en buscar un trabajo, pero como emprendedora. La posibilidad de hacerme autónoma, eso es que yo lo veía con mucho temor, con mucho miedo, para la hora de cotizar, ya con mi edad. Entonces me ofrecieron la posibilidad de ser emprendedora en un negocio que yo tenía claro, la idea de negocio, y me dieron el asesoramiento y la facilidad y rapidez para montar la sociedad cooperativa que yo no me imaginaba. ¿Cómo se puede hacer autónoma a mi edad, pero con la tranquilidad de tener un empleo estable, fijo, con una nómina, que se puede empezar de cero en cualquier momento? Si eres joven, pues que te atrevas, que te olvides de los miedos y te atrevas, que la verdad que una sociedad cooperativa te da muchísimo juego y te da esa seguridad y esa pequeña garantía que no se tiene al montar otro tipo de sociedad y al hacerse autónomo por primera vez. Si tienes una edad, lo mismo. Que no tengas miedo de ser emprendedor por mirar esperando que ya te queda poco para jubilarte o cuál será la cotización. Que no tengas miedo, que es un trabajo estable, es un trabajo con todo lo que conlleva un trabajo de asalariado, pero con las ventajas de ser tu propio jefe y de que las ganancias de tu trabajo van en función de tu esfuerzo, constancia, tiempo y dedicación. Y muchas ganas. Continuamos, como siempre, con nuestro ejemplo cooperativo local, que en todos los programas traeremos a una experiencia cooperativa. En este caso contamos con Alejandra,
que es de English Cottage, Sociedad Cooperativa Especial, una academia de inglés. Alejandra, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Oye, ¿cómo surgió esto de montar una academia de inglés aquí en Mérida y por qué la hiciste cooperativa y no bajo otra fórmula? Vale, pues nosotros los dos hemos estado trabajando con profes de inglés por muchos años. Mi marido casi más de 10 años y yo pues desde que terminé la universidad. Y bueno, la idea estuvo siempre rondando nuestra mente de empezar nosotros lo nuestro porque, bueno, como ya lo hemos comentado antes, en educación, sobre todo no formal, pues en verano no tienes trabajo, ¿no? Y nosotros también pues tenemos una familia, tenemos niños y ya necesitamos más estabilidad. Y por eso empezamos a buscar empezar nuestro propio proyecto. Y luego, cooperativas, pues la verdad fue un poco a última hora. Nosotros fuimos al centro de acompañamiento empresarial para hacer nuestro proyecto, nuestro plan de empresa y allí no nos habían dicho nada y a la última vez nos habían dicho, oye, está lo de las cooperativas, yo creo que esto encajaría muy bien con vosotros, pero problemas de comunicación o lo que fuera, no, es que tiene que ser mínimo 3 socios y nosotros pues todavía no teníamos otra persona más y dijimos, vaya, qué pena. Y cuando estábamos entregando los papeles para que los firmaran, una persona que estaba allí dice, ¿cómo que no se puede hacer cooperativa? Si sois dos, es una cooperativa especial. Y nos pusieron en contacto con Marian y la semana siguiente fuimos a hablar con ella y ya de ahí hemos seguido con la cooperativa. José Antonio, mucha gente se pregunta si puedes montar una cooperativa con un familiar, con tu pareja, con tu primo, tu hermano. Se puede hacer, este es un caso concreto. Muchas veces la gente tiene la duda, ¿no? Bueno, mira, una de las cuestiones ideológicamente donde nos encontramos un problema en leyes anteriores era que la ley de cooperativas exigía que uno de los socios no fuera familiar hasta segundo grado de consanguinidad del resto de socios. Eso ya le hicimos ver al legislador que hoy en día muchos de los proyectos pymes que estaban naciendo eran entre familiares, podrían ser un padre y un hijo, podrían ser un matrimonio, podrían ser dos hermanos, o pueden ser dos personas que sean amigos o dos personas que simplemente se conozcan profesionalmente. Eso el legislador lo entendió, fue sensible, y cuando modificamos la ley de cooperativas e hicimos además también la ley de cooperativas especiales, ya se eliminó ese límite que no permitía crear una cooperativa entre dos personas que tuvieran rango de familiaridad y consanguinidad. Por tanto, hoy en día, además la experiencia nos muestra que muchos de los proyectos que nacen hoy en día nacen entre familiares, como es el caso de nuestros nuevos compañeros cooperativistas, los cuales lógicamente son totalmente bienvenidos a la familia de UZ, que son un matrimonio y quieren darle un sustento no solamente a su negocio, sino a su familia, que además está constituida por varios hijos. Alejandra, este programa como que lo estamos dedicando un poco a cuáles son los pasos para constituir una cooperativa. En tu caso nos cuentas que te enteraste del modelo cooperativo y fuiste a UZ y hablaste con el equipo técnico. ¿Qué te contaron? ¿Cómo se inicia una cooperativa? ¿Cómo se emprende en esta fórmula? ¿Cuáles son esos pasos que tú al menos diste desde tu perspectiva más personal? Pues nosotros nos pusieron en contacto con Marian y tuvimos una reunión con José Antonio también y ellos nos explicaron todo. Desde el primer momento ellos lo tenían muy claro. Eso también nos dio mucha seguridad, es decir, no, ellos saben lo que están haciendo, te lo explican muy bien y creo que lo primero fue elegir el nombre, que nos dijeron, bueno, tenéis un nombre y nosotros teníamos un nombre, teníamos que elegir 3 y es gracioso porque uno de los nombres se escribe Meadow, se pronuncia Meadow, pero se escribe Meadow. Lo pusimos el último pensando, ojalá que nos den el primero, porque si no vamos a hacer la cooperativa English Meadow. Pero sí, creo que eso fue el primer paso de elegir nuestro nombre. Y luego ya prácticamente ellos, de verdad que, como decían antes, que estaban hablando, todos los papeleos, lo difícil que tú dices, madre, ¿qué tengo que poner aquí? Ellos se encargan de todo, te dicen, mira, esto es lo que tenemos que poner, se sientan con nosotros, los estatutos, eso fue una de las partes que más nos gustó también. José Antonio, nosotros veníamos con proyecto de Academia de Inglés y José Antonio, pues eso nos abrió los ojos, decir, no, oye, que este proyecto puede ser lo que vosotros queráis, aunque empecéis ahora con inglés y bueno, Josiah, él es de profesión quiropráctico y tenemos muchos proyectos ahí y dijimos, wow, esto es genial. Y
Y nada, pues en los estatutos pusimos todo. Es decir, ahora es English Cottage, Academia de Inglés, pero ahí todavía quedan muchos proyectos por desarrollar. Aprovecho, José Antonio, lo que está comentando ella. Primero, lo del nombre tiene un sentido, ¿no? Es que una cosa es el nombre, digamos, comercial, pues el nombre que te conoce todo el mundo en la empresa, pero otro es el oficial, por eso se eligen siempre 3, ¿no? Si no me equivoco. Y después, esto de los epígrafes, que tú puedes poner muchas actividades, ¿cómo funciona? Bueno, en este caso el emprendedor que llegue a UZ tiene que ocuparse fundamentalmente de su idea de negocio, de saber lo que quiere hacer, de saber en qué está formado y de saber que tiene una capacitación profesional para poder desarrollar esas actividades, que del proceso constitutivo nosotros nos vamos a encargar de todo. Pero sí nos gusta tener matices distintos. Nos gusta explicarle al emprendedor paso por paso lo que vamos a hacer, y lo vamos a hacer con ellos. ¿Por qué? Porque ellos son los verdaderos artistas de su proyecto empresarial. Nosotros en UZ somos meros acompañantes que le podemos modular la idea, podemos dirigirla o abrirles el camino hacia donde ellos piensen que la deben de dirigir mejor, pero no somos nada más que unos meros ayudantes. En este caso, el emprendedor lo que tiene que saber es que la idea de negocio es suya, es el protagonista y el artista de su verdadera historia, y UZ va a estar para acompañarles no solamente en el proceso constitutivo, sino luego en la vida diaria de esa empresa. Si nos centramos en ese proceso de constitución, el primer paso, una vez que yo sepa qué es lo que sé hacer y cómo quiero hacerlo, es pensar en el nombre que le quiero dar a mi empresa. Y para eso la legislación extremeña nos dice que podemos pedir 3 nombres distintos, acompañados siempre de los apellidos sociedad cooperativa o sociedad cooperativa especial, donde los nombres no podemos jugar ni con nombres personales de los socios emprendedores, ni con apellidos. ¿Por qué? Porque la cooperativa es una empresa de puertas abiertas. Una vez constituida pueden entrar nuevos socios, y la legislación no nos va a permitir que la cooperativa se llame como los socios, sino tiene que ser un nombre genérico. ¿Para qué pedimos 3? Porque además una de las funciones que va a tener el registro de cooperativa es asegurarse que el nombre que nosotros hemos pedido no existe o no induce a error con otra cooperativa que ya esté en el mercado, porque los nombres tienen que ser distintos al de otras empresas. Una vez que ya se sabe el nombre que la Junta de Extremadura nos ha reservado, que no va a tardar más de 2-3 días, de unas 72 horas, en decirnos qué nombre nos ha reservado, lo que haremos será un plan de viabilidad o un plan de empresa. Es importante. Si el emprendedor quiere conocer aproximadamente cuáles pueden ser sus números con respecto a una estimación de ventas o de gastos, se le hace un plan de viabilidad. No es necesario, pero es recomendable. Una vez que tenemos hecho el plan de viabilidad, vemos que los números resultan o pueden estar ahí. Se hace lo que es la redacción de estatutos, que es el documento que dice quiénes somos, cuáles son los derechos y las obligaciones, cuáles son las distintas actividades a las que se dedica la cooperativa. Y ahí de emprendedor tiene que entender, como dice Alejandra, que la cooperativa, o dicho antes el alcalde de Mérida, no tiene por qué dedicarse a una única actividad. El objeto social de una cooperativa puede ser tan amplio y tener tantas actividades como actividades sean capaces de desarrollar sus socios trabajadores. Y además no tienen por qué ir a la misma familia. Se puede hacer igual una academia de inglés que dentro de la misma actividad un comercio, o dentro de la misma cooperativa fabricación de ladrillos, para que nos podamos entender en esa diversidad de actuaciones. Una vez que tengamos nuestros estatutos hechos, donde además hablaremos del régimen de la seguridad social, que es un tema importante que abordaremos en otro capítulo, haremos una serie de documentos, como son declaración de actividad predominante, cuál de ellas en principio va a ser a la que más nos vamos a dedicar, y acompañamos al emprendedor al notario para que en notaría, junto con la apertura de una cuenta bancaria a nombre de la empresa, se hagan las escrituras públicas. Acompañamos, una vez tengamos las escrituras, a liquidar el impuesto, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, que se liquida aunque el coste es 0, y lo mandamos a la Junta de Extremadura a inscripción. Una vez que la cooperativa ya queda inscrita en el registro de sociedades cooperativas y sociedades laborales de la Junta de Extremadura, al igual que ha pasado con los compañeros de English Cottage, pues ya puedes empezar a funcionar. Y ya los siguientes pasos serían alta modelo 036 en Hacienda Pública y alta en la Seguridad Social elegida por los socios trabajadores de la propia sociedad cooperativa. Y a partir de ahí subvenciones a trabajar y con todas las bendiciones, bienvenidos al mercado de trabajo.
Es así, ¿no, Alejandra? No nos Sí, está sí. mintiendo, ¿no? No, tal cual. Oye, mira, lo último que ha dicho José, las subvenciones, que lo hemos tratado antes con Gaby. En vuestro caso, por vuestras particularidades, ¿a cuánto ascendió esa subvención? Creo que al final quedó casi en 16.000 euros. ¿Y consideras Porque, importante ese tipo de importes para impulsar, en este caso, vuestra academia? claro, porque estamos hablando de que, bueno, primero la gente que quiera emprender normalmente suele ser más joven y es una de las restricciones que tienen, ¿no? Es como tenemos muchas ideas, pero no tenemos los medios o los recursos para hacerlo. Y saber que, obviamente, lo dijeron antes, ¿no? Eso llega después de que se ha constituido, pero saber que tú tienes ahí, llámalo colchón, llámalo lo que sea, ese dinero, que además es a fondo perdido porque no se tiene que devolver, em, y es para, la única condición que te ponen es, tienes que trabajar por 2 años o por 3, lo que quieras hacer, y es lo que tú quieres hacer. Pues claro, sí, 2, 3 años, toda la vida, ¿no? Esto es un proyecto de vida. Así que claro que sí que ayuda a saber que lo tienes. También te digo la verdad, no te va a solucionar la cooperativa durante mucho tiempo, pero sí que es un empujón de decir, hombre, pues ya tienes 16.000 euros, no es poco. Claro. Es verdad que la gente cuando emprende no tiene que fiarse únicamente de la subvención, de voy a montar una Claro. empresa porque me dan X dinero, sino que bueno, es un buen empujón y un colchón que tienes para facilitarte precisamente que empieces, ¿no? con la empresa. Ya, hoy, casualmente, parece que estaba preparado, pero no es así. A las 8 de la mañana, hora de apertura de UCETA, la primera llamada de una cooperativa esta mañana, ha sido para decir, oye, me ha ingresado la Junta de Extremadura 27.000 y pico euros. Creo que serán las subvenciones. Mm. Y efectivamente eran las subvenciones. Claro, el hecho de que una cooperativa de trabajo, para el propio trabajo de sus socios, tenga una ayuda económica es vital para que un proyecto empresarial tenga un buen funcionamiento. Evidentemente, como decía Francis, nosotros no acompañamos ningún proyecto empresarial que esté basado exclusivamente en conseguir unas subvenciones. El trabajo asociado y UCETA no trabaja en esa línea. UCETA trabaja en aquella línea donde los emprendedores tienen un proyecto ilusionante, un proyecto de vida, un proyecto de trabajo, y entonces nosotros sí le vamos a explicar todas y cada una de los accesos a las subvenciones posibles que hay. Y en esta, como decía Alejandra, la obligación que tengo es mantener mi actividad económica 24 meses. Claro, ¿de qué depende de que un proyecto sea subvencionado a nivel de los puestos de trabajo de los socios o no? Hay que cumplir 4 requisitos fundamentales. Uno, que el puesto de trabajo se desarrolle en Extremadura. Otro, que no se haya sido autónomo en los 6 meses anteriores. Otro, que no se haya recibido ya esta subvención en los 5 años anteriores. Y otro, que la persona que acceda a la subvención sea desempleada y esté inscrita como demandante de empleo. Si bien, por ejemplo, en el caso de Alejandra, una cooperativa de 2 socios trabajadores, no tienen por qué reunir los requisitos los 2 socios trabajadores. Será subvencionado aquel puesto de trabajo que cumpla con los requisitos. En este caso, ella cumplía todos los requisitos, en este caso su socio y marido, que ya era autónomo, no cumplía los requisitos y se pide subvención exclusivamente por el puesto de trabajo de Alejandra. Esta mañana, casualmente después también de las 8, una segunda cooperativa nos llama, que también los 2 puestos de trabajo de 2 personas que habían dejado de trabajar para una empresa en la que estaban contratados con contrato indefinido y la empresa decidió, por los motivos internos que ellos tuvieran, prescindir de sus 2 puestos de trabajo y adquirieron conocimiento, y esos mismos conocimientos los desarrollan a través de una cooperativa de trabajo asociado. En este caso 2 hombres han recibido 20 y tantos mil euros de subvención y también nos lo han comunicado esta misma mañana. Por tanto, que el emprendedor entienda que la subvención es algo a lo que vamos a acceder cuando haya detrás siempre un proyecto interesante y un proyecto con una cierta actividad económica. Oye, Alejandra, ya para terminar, porque muchas veces hablamos de cuestiones técnicas, pero en el día a día siempre destacamos la democracia interna, ¿no? Como una cooperativa tiene la facilidad de que tú eres tu propio jefe o jefa y decides sobre tu propia empresa. ¿Cómo es organizarse también con tu pareja en tu empresa? Si es algo positivo, si no, pero imagino que también es una facilidad, ¿no? Hombre, es muy flexible y en nuestro caso, yo creo que mi marido lo ha dicho antes, pero nosotros ya estábamos casados, en cierto modo ya teníamos nosotros montado nuestra cooperativa, pero ahora no solamente nosotros, sino a la hora de añadir socios en el futuro, claro que sí, hay muchísima más flexibilidad, las personas que entren van a tener también su voz
y van a decir, oye, quiero esto también me gustaría, o podemos cambiar esto, que no es tú llegas y vas a trabajar, que es algo que decía él, dice, no pueden ser los nombres de los socios porque está abierto. Entonces, tener eso de decir, no porque llegues después tienes menos voz, tú llegas como si estuvieras desde el principio. Y eso te da sentido de pertenencia también, ¿no? Que también lo he comentado en otras veces. Decir, es que esto es mío también, ¿no? Esta empresa, y a la hora de contratar nosotros también lo hemos pensado. Un profe, que tú le des esa seguridad de decir, no, es que esto es tuyo, tú estás trabajando y esto cuenta. O sea, yo creo que cuando vengan van a decir, oye, pues voy a trabajar bien porque me quiero quedar, ¿sabes? Eres socio y trabajador al mismo tiempo. Exactamente. Para terminar, lo más importante, la pregunta más importante, ahora que tienes una cooperativa y que tienes cierta experiencia en ello, ¿estás contenta con este modelo? Estoy muy contenta, sí. Sí, porque tenemos muchísima flexibilidad. Yo también soy madre, tengo 4 niños y tenemos muchísima flexibilidad a la hora de hacer los horarios, a la hora del trabajo mismo, ¿no? Ahora que está muy de moda que si trabajo, teletrabajo y cosas así, pero es que realmente lo puedes hacer. Porque eres responsable, ¿no? Tienes que trabajar. No es que no trabajes, bueno, yo soy el socio, no hago nada. No, tú sabes que tienes que trabajar, que tienes que llegar a tus objetivos que tengas propuestos para el trimestral, anual, lo que sea, y tú das eso, pero tienes toda la flexibilidad de decir, oye, que esto es mío. Sí, la conciliación familiar también es uno de los grandes valores y aportaciones de la economía social al mercado, ¿no? José, ¿quieres hacer algún apunte antes de irnos? Sí, creo que Alejandra ha dado la clave en uno de los principales valores que yo le pongo a una sociedad cooperativa. El sentimiento de pertenencia. Yo pertenezco a esto. Yo con mi contribución haré que esto sea mejor. Cuando uno se siente que pertenece a una cosa, la mima más, la cuida mejor, la protege mejor y la defiende. Y la defiende en favor de los intereses colectivos del grupo y de la propia cooperativa. Es un valor que difícilmente alguien lo pone en boca, pero por eso me ha llamado mucho la atención cuando Alejandra ha dicho que una de las cosas que mejor siente ella dentro de la cooperativa es ese sentimiento de pertenencia a un proyecto. Pues Alejandra, muchas gracias por acompañarnos, mucha suerte en tu cooperativa. Muchísimas gracias. Y José Antonio, pues muchas gracias a ti también por estar aquí en Mérida. Nos vemos en el siguiente capítulo en otra localidad y seguiremos hablando sobre cooperativismo. Muchas gracias.